Dios te bendiga, Dios te guarde en este maravilloso momento. Le damos la bienvenida a cada uno de los suscriptores que están en este canal y a los hermanos y amigos que van a ver también este video, que no se han suscrito. Me sería de gran ayuda que se suscribieran y le dieran a la campanita para que cuando el Señor dé un mensaje llegue automáticamente la notificación de la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar una pequeña reflexión, amén, de la palabra del Señor en este maravilloso momento, esperando que sea de bendiciones para cada uno de ustedes, recordando que la palabra del Señor es útil para toda nuestra vida. La palabra del Señor nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor tiene el poder para sanar. Y la palabra del Señor, amén, es el mejor guía para nuestra vida. Amén. Vamos a tomar, amén, de Juan 1:29. Vamos a tomar este texto para dar la pequeña reflexión. Amén. En el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Padre de la gloria, Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea usted manifestándose en este maravilloso momento. Declaramos sanidad para todo aquel, Señor Jesús de la gloria, que escuche este mensaje. Te pedimos, Señor, que tú seas fortaleciendo a cada uno de ellos, Señor Jesús de la gloria, porque tú eres el único, oh Rey de gloria, que puede sanar nuestra alma y puede quitar, Señor, toda enfermedad de nuestras vidas, Señor Jesús, y toda malicia. Te pedimos, Señor, que nos purifique cada día, porque si usted nos limpia cada día, podemos ser vaso útil para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, le he puesto como tema a esta pequeña reflexión. Amén. Jesús quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Estamos hablando de el evento más grande del mundo, donde Juan estaba anunciando lo esperado por el pueblo de Israel por miles de años. Esto ocurrió en Betábara, al otro lado, amén, del Jordán, donde anteriormente le estaban preguntando a Juan el Bautista que si él era uno de los profetas, Elías, que si era el Mesías, que si era, amén, que había que devenir. Y él le dijo, amén, yo no soy el Cristo, que él simplemente era la voz que anunciaba en el desierto. Amén. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que Juan le dice, amén, al siguiente día, amén, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero darle brevemente el significado de quitar. Dice que quitar, el significado de quitar es hacer que desaparezca o deje de existir una cosa, especialmente algo material que está en un lugar, o algo inmaterial, amén, que es de una persona. Amén. Juan el Bautista estaba aquí anunciando, está aquí quien va a desaparecer el pecado del mundo. Nada más y nada menos lo que el mundo estaba esperando desde hace miles de años. Cabe destacar que el pueblo de Israel hacía sacrificio para cubrir los pecados del pueblo desde la antigüedad. Gloria a Dios. Entonces Juan estaba anunciando que ya no había que hacer más sacrificio, que ahí estaba el último sacrificio, que era Jesús de Nazaret. Dado a que Dios desde el principio se había manifestado cómo venía, como un cordero. Amén. Podemos corroborar desde Génesis 4,
cuando Caín llevó del fruto de la tierra los frutos, amén, y Abel llevó de lo mejor de sus ovejas. Y dice la palabra del Señor que el Señor recibió con agrado, amén, el sacrificio de Abel, mas el de Caín no. Dice la palabra que él de una vez consumió el sacrificio de Abel, que era un cordero, que simbolizaba la venida del Mesías, que venía a morir como un cordero, el sacrificio, amén, de él. Más adelante podemos corroborar que en Éxodo 12:13, donde está el evento que el Señor mandó a Moisés a liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. El Señor le había dado orden de que tomaran un cordero por familia y lo comieran por familia, y luego la sangre del cordero la pusieran en las puertas de las casas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Amén. Podemos ver por qué, amén, Juan decía aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Porque de la antigüedad se venía manifestando, amén, cómo era que iba el pueblo a ser salvo. Por medio del sacrificio, amén, del Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Y pasado el evento de cuando Moisés puso la sangre del Cordero en las puertas de las casas, amén, vino la mortandad, y no hubo mortandad en todo aquel que estaba cubierto con la sangre del Cordero. Lo que simboliza que todo aquel en este tiempo que esté cubierto con la sangre del Cordero, amén, no tendrá, amén, la muerte del infierno, sino que tendrá vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Desde ese entonces venía el Señor, amén, anunciando cómo venía a salvar el mundo. Podemos ver que en Isaías 53:7 dice la palabra del Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus alquiladores, amén, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Esto era lo que Juan el Bautista estaba anunciando, lo que el profeta Isaías había profetizado. Ahí estaba quien iba a quitar el pecado del mundo. Cabe destacar que todo aquel, amén, que reciba a Jesús como su Salvador, es que ha sido lavado por la sangre del Cordero, por cual tiene vida eterna. Si usted todavía no ha dado ese paso y no ha recibido a Jesús como su Salvador, quiero decirle que usted no está cubierto por la sangre del Cordero. Pero hay una buena noticia, que todavía está a tiempo. Amén. Y volviendo acá en el versículo que empecé, que dice que al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él. Hoy Jesús viene a ti y te dice que él hoy es el día de tu salvación. Amén. Y le dijo, amén, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él le decía, mira, aquí está nuestro Redentor. Amén. Quien nos va a redimir. Quiero decirle qué significa redimir. Redimir significa, amén, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Juan estaba diciendo, aquí está quien va a pagar el precio por nuestro pecado. Amén. Juan estaba dando la noticia más maravillosa de este mundo. Gloria a Dios. Hoy Jesús está a la puerta para dar salvación y quitar el pecado del mundo. Amén.
Eso es algo maravilloso. Esto es algo verdaderamente, amén, invaluable, espectacular, como Jesús vino y dio su vida por todo aquel que en él crea. Amén. Aquí está el Cordero de Dios. Amén. Podemos seguir acá en Mateo 26, versículos 27 y 28. Dice que la palabra del Señor, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado. Aquí estaba quien iba a redimir los pecados. Amén. ¿Quién iba a sacar, amén, del mundo de la perdición, amén, al mundo? Aquí está lo que Juan estaba anunciando. Jesús le está diciendo, este es el nuevo pacto. Amén. Bebed todos de ella. O sea, que todo aquel que quiere ser salvo debe de tomar de esta copa que Jesús está anunciando. Amén. Y ellos sabían exactamente lo que Juan estaba diciendo en ese tiempo. Amén. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, amén, con sangre, y sin derramamiento de sangre, amén, no se hace remisión. Amén. Ellos sabían lo que Juan estaba anunciando porque era lo que estaban esperando desde hace tiempo. Amén. Era lo más esperado por el pueblo de Israel. Amén. Pero es importante hoy destacar esta parte. Él le dijo que beban todo de ella. ¿Y usted ha bebido de la copa que Jesús ha derramado? ¿Ha dado por nosotros la vida de Él para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Amén. Es importante todo aquel, amén, porque muchas veces estamos en el camino y se nos olvida el sacrificio del Cordero de Dios. Muchas veces dejamos las cosas del Señor y no le damos importancia y no valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. A veces yo medito en esas cosas y digo, Señor, dame fortaleza, bendito Rey de la Gloria, ayúdame a yo poder, amén, expresar con mi vida el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ayúdame a ser un testimonio vivo de que usted en la cruz del Calvario, amén, dio la vida por mí. Y por ti también. Es importante que si usted, amén, no ha dado ese paso, que usted reflexione en su vida. Amén. Que nadie va a hacer lo que Cristo hizo por usted y por mí. Nadie va a dar su vida por usted. Y Él lo hizo simplemente para que usted y yo podamos ser salvos. Amén. Juan el Bautista estaba diciendo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba anunciando la venida del Mesías. Amén. Él estaba, amén, diciendo, aquí está la oportunidad de usted poder ser salvo. Aquí está. Amén. ¿Dónde se cumplió esa parte maravillosa que Él estaba diciendo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde se cumplió esta parte anunciada por Juan el Bautista y los profetas? Lo más grandioso del mundo, lo más esperado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y esto se dio cumplimiento en Juan 19:30, cuando ya Jesús fue entregado, crucificado por nuestros pecados, como se había profetizado, que Él venía a morir, amén, como un cordero. Dice donde Isaías que el angustiado y afligido, Él no abrió su boca. Mateo, amén, 26,
en adelante, pues podemos ver cómo él fue, amén, abatido, le escupían, se burlaban de él, amén, y él enmudeció y no abrió su boca, porque estaba en él dar su vida por ti y por mí. No le importó todo aquello que le hicieron la gente, le humillaron, le dieron un golpe que no se reconocía su rostro, pero él no abrió su boca para poder darnos vida eterna. Amén. Y cuando lo llevaban, amén, a crucificar, en medio de burlas, echaron suerte en su ropa y él enmudeció hasta el final. Amén. No abrió su boca, como dice el profeta Isaías. Amén. Porque sabía que, amén, que de acuerdo a la ley, sin sangre no había remisión de pecado. Él tenía que llegar hasta el final como un cordero para darnos vida eterna. Él tenía que ser sacrificado por ti y por mí. Tenía que llegar hasta el final. Amén. Debemos de valorar, amén, debemos de examinarnos cuidadosamente y pensar si hemos valorado con nuestras vidas el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Y si no lo estamos haciendo, estamos a tiempo para poder, amén, tomar cuenta con el Señor. Dado el evento que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, enmudeció, no abrió su boca. Dice la palabra de Dios en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí se cumplió cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado es, dijo Jesús de Nazaret. Ahí estuvo el último sacrificio, amén, que se iba a hacer, amén, por los pecados del mundo. Pero el pueblo de Israel no entendió esa parte. Posteriormente, ellos, habiendo entregado a Jesús, habiéndose burlado de él, siguieron haciendo sacrificio. No creyeron en el Mesías. Pero el Señor es tan grande y maravilloso que dice, amén, que cuando Él entregó, dijo, consumado es. Cumplí con lo que yo mismo prometí, que iba a ir a dar mi vida por los pecados del mundo. Amén. Pero ellos siguieron haciendo sacrificios en el templo de Salomón. Amén. No tomaron en cuenta la palabra de Juan cuando él le decía que era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Pero lo impresionante es que el 30 de agosto, en el año 70 después de Cristo, los romanos derrumbaron el templo de Salomón. Amén. Para que vieran que se cumplía lo que Jesús había dicho. Amén. Juan el Bautista había anunciado que él era el que quitaba el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y ellos no creyeron. Y el templo fue derrumbado y hasta el día de hoy no hay donde los judíos hacer sacrificios. No hay. Porque el templo fue destruido por ellos no haber creído y seguir haciendo lo mismo, cubriendo los pecados. Amén. Con animales. Ese tiempo que se había anunciado del Mesías se había cumplido. Amén. Y doy gracias a Dios por eso, porque yo creí en el sacrificio de Jesús y hoy tengo vida eterna por medio de Él. Y vivo, amén, una vida, amén, en victoria, en su nombre. Y usted ha empezado a vivir una vida en victoria por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le aconsejo en este momento que si usted no lo ha hecho, dé el paso para que obtenga la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Aquí concluyo esta pequeña reflexión donde empecé. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él
Hoy Jesús viene a ti. Amén. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cumplió las profecías con el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que sea de bendición esta palabra del Señor Jesucristo y que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús. Amén.